La historia comienza en un invierno que parecía no tener fin. Era 1094, y el frío había dejado de ser una simple estación para convertirse en una sentencia. Las nevadas cubrían aldeas enteras, y el viento cortante se colaba por cada rendija, haciendo que incluso los hogares más humildes parecieran cárceles de hielo. Las leyendas de la época decían que los dioses habían dado la espalda al hombre, que el cielo mismo había decidido castigar a la humanidad. No había primavera en el horizonte, solo un paisaje blanco e interminable que se tragaba cosechas, caminos y esperanzas. En cada rincón de Europa, el hambre y la desesperación comenzaban a marcar los rostros de quienes luchaban por sobrevivir. Los aldeanos despertaban con el crujido de las maderas congeladas, el humo denso de las hogueras, intentando calentar habitaciones frías como tumbas. Los animales, que eran sustento y compañía, caían uno tras otro, víctimas del hambre y las heladas. Las familias se acurrucaban juntas para compartir calor, y los días se hacían eternos, con el sol apenas visible como un débil resplandor. Detrás de un cielo gris, a falta de alimentos, la gente hervía raíces, cortezas de árboles y hasta el cuero de los zapatos para engañar al estómago. Era un tiempo en que la dignidad cedía ante el instinto más básico a sobrevivir. Los caminos, antes bulliciosos con mercaderes y viajeros, se habían convertido en rutas mortales. Caravanas enteras desaparecían bajo la nieve, y los comerciantes que se atrevían a salir sabían que arriesgaban sus vidas por unas pocas monedas. Las aldeas quedaban aisladas, comunicadas solo por rumores traídos por viajeros temerarios que contaban historias de reinos enteros paralizados por el invierno. Se decía que el frío era tan intenso que los ríos habían dejado de correr, convirtiéndose en espejos interminables de hielo. La fe se convirtió en refugio. Campanas de iglesias resonaban en el silencio helado, y los monjes recitaban plegarias con las manos entumecidas, pidiendo clemencia a un cielo que parecía no escuchar. Algunos aldeanos creían que era el fin de los tiempos, otros veían en el frío una purificación divina. Las supersticiones se multiplicaban, se sacrificaban animales, se encendían hogueras rituales y se colgaban símbolos en las puertas para ahuyentar espíritus. El miedo no solo era al hambre o al frío, sino a lo desconocido que parecía moverse entre las sombras de ese invierno eterno. Pero, en medio de la desolación, surgían actos de valentía, aldeanos que compartían sus últimos granos de trigo con el vecino enfermo, madres que caminaban kilómetros bajo la nieve para buscar leña, ancianos que sacrificaban sus mantas para cubrir a los más jóvenes. En esos gestos nacía una chispa de humanidad que desafiaba la crueldad del clima. El frío podía quebrar cuerpos, pero no lograba apagar por completo el espíritu de quienes se negaban a rendirse. Las historias orales de la época cuentan que había aldeas enteras enterradas bajo la nieve, donde las chimeneas seguían humeando bajo montañas blancas. Niños jugaban con el hielo, mientras los adultos cavaban túneles para moverse de casa en casa. Lo que para unos era tragedia, para otros se había convertido en rutina. Así es la resistencia humana. Aprende a adaptarse incluso a los infiernos más fríos. Los señores feudales observaban todo desde sus castillos de piedra, creyendo estar a salvo tras los gruesos muros. Pero ni ellos podían escapar. Los almacenes se vaciaban, y la lealtad de sus siervos se debilitaba con cada día de hambre. Las revueltas comenzaban a gestarse como brasas bajo la nieve. El frío había nivelado a todos, ricos y pobres, poderosos y débiles. Todos eran víctimas del mismo azote invisible. El invierno de 1094 no fue solo una estación, fue una prueba de resistencia. Cada historia, cada aldea, cada familia tenía cicatrices que recordarían para siempre, pero nadie podía prever que ese frío no sería el final, sino el comienzo de cambios que marcarían generaciones. El clima había puesto a prueba a Europa, y aunque muchos no lo sabían, este sería un punto de inflexión en la historia de su gente. El silencio de los bosques cubiertos de nieve era casi absoluto, roto solo por el crujir de los pasos sobre el hielo. Los viajeros solitarios eran sombras envueltas en capas, llevando consigo no solo provisiones escasas, sino también noticias de lugares lejanos. Las aldeas parecían fantasmas, con puertas y ventanas cerradas,
mientras el humo que salía de las chimeneas indicaba que aún había vida. Cada hogar era un pequeño refugio contra un enemigo invisible que se infiltraba por rendijas y apagaba el calor de cualquier fuego. El miedo a quedarse sin leña era tan grande como el miedo al hambre. Los niños crecían escuchando historias sobre veranos cálidos que nunca habían visto. Los ancianos, guardianes de la memoria, recordaban cuando los ríos eran libres y las cosechas abundaban. Esos recuerdos se contaban alrededor del fuego, como si fueran leyendas de otro mundo. El tiempo parecía detenido, y cada día de frío se sumaba al anterior hasta que todos perdieron la cuenta de cuántas semanas llevaba. El invierno, para algunos, esa era ya la nueva normalidad. Un mundo blanco, inmóvil y despiadado. La naturaleza reclamaba su poder. Bosques enteros quedaban cubiertos de escarcha, y los animales salvajes bajaban de las montañas en busca de comida. Lobos merodeaban los pueblos, mientras los campesinos reforzaban las puertas de sus casas con tablones y clavos. El sonido de los aullidos se mezclaba con el viento, y para muchos era una señal de mal augurio. Los cazadores, que antes eran héroes de las aldeas, se convertían en presas. La línea entre lo humano y lo salvaje se desdibujaba. En medio de la desesperación, algunos comenzaron a migrar. Familias enteras abandonaban sus aldeas, dejando atrás lo poco que tenían, buscando tierras menos castigadas por el frío. Sin embargo, el viaje era casi una sentencia de muerte. Muchos quedaban atrapados en tormentas, congelados en medio del camino. Aquellos que lograban llegar a nuevas tierras eran recibidos con desconfianza, pues los pueblos temían compartir sus escasas provisiones. El invierno había convertido a los hombres en supervivientes, pero también en guardianes celosos de sus recursos. Las enfermedades comenzaron a propagarse. El hambre debilitaba los cuerpos, y las condiciones insalubres hacían estragos. Las casas, cerradas herméticamente para retener el calor, se convertían en focos de epidemias. Médicos y curanderos eran pocos y sus conocimientos limitados. A falta de remedios, se recurría a rezos, talismanes y supersticiones. Cada día se cavaban más tumbas, y el silencio de las aldeas se hacía más pesado. Aún así, la esperanza persistía. Los primeros signos de deshielo eran recibidos como milagros. Gotas de agua corriendo por los techos, el canto de algún ave solitaria, el aroma de la tierra húmeda bajo la nieve. Cada pequeño cambio recordaba a la gente que la naturaleza podía ser cruel, pero también sabía ceder. El renacer de los campos tardaría, pero el simple hecho de ver un horizonte distinto devolvía fuerzas a quienes habían sobrevivido. El invierno de 1094 dejó marcas imborrables. Las aldeas que lograron resistir se unieron más que nunca. Las familias contaban sus pérdidas como trofeos de guerra, recordando con orgullo a los que habían caído. Aquella experiencia moldeó el carácter de generaciones enteras. Aprendieron a valorar cada grano de trigo, cada rayo de sol, cada verano como un regalo. Las historias de ese invierno se transmitirían por siglos, no como leyendas, sino como advertencias. El frío había sido más que un enemigo, fue un maestro silencioso que enseñó a los hombres la fragilidad de su mundo y la fuerza que podían encontrar en la unión. Aunque el mundo siguió girando, y las estaciones volvieron a cambiar, el recuerdo de 1094 quedó grabado en la memoria colectiva. Nadie olvidaría el año en que el invierno dominó la tierra y el hombre aprendió a resistir. Y así llegamos al final de este viaje a través del año 1094, un tiempo marcado por un frío implacable que puso a prueba el valor, la resistencia y la esperanza de nuestros antepasados. Cada historia que sobrevive de aquella época es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano es capaz de encontrar luz. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Te imaginas viviendo en un mundo congelado como el de entonces? ¿Qué habrías hecho para sobrevivir? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría leer tus pensamientos y debatir contigo. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que cambiarán tu forma de ver el pasado. Además,
Te invito a ver el siguiente video recomendado que está apareciendo en tu pantalla. Sigue explorando el fascinante mundo de la historia y acompáñanos en más viajes a épocas olvidadas. Nos vemos en el próximo capítulo del pasado.